Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Primero una pequeña introducción, así ya nos vamos al tema. Esta es una actividad que se hace en el marco del desarrollo de lo que es la Comisión Nacional de Programa del Partido Comunista del Uruguay. Pero si bien es una actividad que se hace desde ese lugar, lo que nosotros pretendemos es iniciar, esta es una de las primeras actividades que estamos organizando. La idea es continuar con diversos temas de interés y que son realmente problemáticos en este momento y que tenemos que pensar mucho en relación a aspectos que hacen a nuestra vida cotidiana. Entonces, los hacemos también en este espacio porque pretendemos que sean lo más abierto posible, que contribuya a poder pensar todos nosotros en relación a estos temas, que contribuya hacia la elaboración programática que venimos en esta etapa futura y pronto, también hacia el Congreso del Pueblo. O sea, esa es la intención de esta actividad, ¿no? Ponernos a interpelarnos, a pensar en diferentes temas, problematizarlos y ver cómo podemos llegar a algunas ideas y avanzar en algunos problemas y nudos que entendemos que existen. Así que se trata de eso, nada más que de eso, nada más ni nada menos. Entonces, bueno, darles nuevamente la bienvenida, agradecer a nuestros invitados. Hemos tenido algunos problemas en la realización porque, bueno, estaba anunciado la presencia del Coco Rivero y en realidad por un problema de salud muy importante, bueno, muy importante no, pero necesita estar en reposo y, bueno, no va a poder estar. Y nuestro compañero Arturo Fleitas va, bueno, a tomar un poco la palabra del Coco en ese sentido. Saludar a Pilar, agradecerle participar y también hacernos pensar, y a Majo Pedraja, que es actriz, Pilar es antropóloga, y bueno, tratar de... Y Arturo actor. Y Arturo actor. Bien, así que empezamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, a Débora, a Bruno. Vamos a ver cómo nos va con esto. Yo, como decía Débora, trabajo en facultad, estoy acostumbrada a hablar bastante, así que para mí es un desafío y es un honor estar participando con ustedes acá en esta propuesta que es pensar cultura, identidad y pueblo. Y bueno, yo tomo estas tres, le decía a Débora, me encanta, es como todo lo que uno pide para hablar, cuando es antropólogo, ¿no? Son como temas súper... son como los temas que nos conectan entre lo que nosotros estudiábamos, investigábamos, y las cosas que hacemos como más en términos académicos, y lo que podemos, o lo que en general se nos demanda para dialogar con personas que no están en este mundo de estar pensando todo el día. Un noveno sandino, que es el que efectivamente piensa todo el día. Y tal, entonces es como súper interesante para mí también poder contarles algunas ideas, pero sobre todo escuchar, a ver que podamos conversar después de esto. Cuando Débora me decía y Bruno nos proponía hablar primero de cultura, y bueno, cultura es bastante difícil. A mí me gustó mucho la idea de pensar cultura e identidad de pueblo como tres ideas que están conectadas, y que son tres ideas que para pensarlas tenemos como que un poco separarlas. Son palabras, ideas que generan muchísimas cosas y que refieren a muchas cosas diferentes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de cultura, está claro, tenemos gente que viene de la filosofía, gente que viene del teatro, de la cultura, de las artes. Podemos tener gente que viene de departamentos, de ministerios, de secciones, de secretarías de cultura. Y todo, parece que todos hacemos lo mismo, pero en realidad es todo muy diferente. O llegamos a esta idea, a esta palabra, a este concepto desde lugares muy diferentes. Pero sucede también con identidad y sucede con pueblo. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los conceptos, es importante ver cómo se construyen y para qué se están utilizando, cómo, en qué campo, en qué espacio, con qué objetivos se están utilizando. Y para las tres palabras, para las tres ideas, cultura, identidad de pueblo, podemos pensar en tres niveles de usos de esa palabra. Uno más descriptivo,
uno más analítico, teórico, conceptual, y uno más propositivo y político. Y entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, cultura. La cultura, decimos desde la antropología, es lo que nos hace seres humanos. Las personas tenemos cultura, no podemos no tener cultura. Es así como es parte constitutiva de lo que hacemos, de lo que somos, y es algo que nos hace ser quienes somos. Ser quienes somos como personas, individualmente, y ser quienes somos como colectivos, como grupos, humanos, sociedades, pueblos, barrios, diferentes formas de colectivo, están siempre constituidas, un poco configuradas y configurando cultura. Entonces, en un nivel descriptivo, nosotros podemos decir que la cultura está siempre presente. Aquello que nosotros, cuando decimos, bueno, precisamos políticas culturales, precisamos trabajar en torno a la cultura del trabajo o la cultura de, digamos, vamos construyendo ideas en torno a que hay algo que es como somos, que podemos modificar, pero que está siempre ahí. Cuando decimos precisamos cultura de trabajo, significa que precisamos disciplina, precisamos hábitos, precisamos determinadas disposiciones hacia construir esta dinámica que nos hace transformar el mundo que habitamos. Pero también cuando nos encontramos con la idea de cultura, digamos, eso en términos descriptivos, para la antropología, y tal vez ahí empezamos a tener diferencias, no hay posibilidad de no cultura, siempre hay cultura. Diversa, diferente, involucrando desigualdades, involucrando relaciones de poder, involucrando capacidades de enunciar o de hacerse propietario o de manejar esa cultura, diferentes, pero siempre hay cultura. No hay pueblos sin cultura, ni personas sin cultura. Pero entonces nos queda esta cuestión de cómo definimos a la cultura. Porque si, digamos, esto que también decimos siempre en clases, si algo es todo, quiere decir que es prácticamente nada. Porque cuando es el todo no podemos hacer nada con eso. Nosotros para hacer cosas con la cultura precisamos recortarla, precisamos decir, bueno, ¿qué sería una política cultural? ¿Dónde debemos accionar, trabajar, poner recursos económicos, humanos, técnicos, ideas, espíritu, corazón, alma, para hacer de la cultura o hacer con la cultura algo diferente, para transformar esa cultura? Porque que nos haga humanos no quiere decir que nos guste tal como está. Por ejemplo, así como hablamos de la cultura del trabajo y podemos tener diferentes posiciones, pero parece que es algo bueno, algo que nos hace ser mejores como colectivo. Tenemos también ideas como, por ejemplo, la cultura de la violencia. Y bueno, también hay patrones patrones capaz que no es la palabra, pero formas de estar y de ser que involucran determinados vínculos violentos que son cultura, pero que queremos poder transformar. Entonces, ahí viene el problema de la definición. Cuando hablamos de cultura, ¿a qué nos vamos a referir? Y no hay forma de definir, es una idea, un concepto bastante trampa, porque no hay forma de definir cultura conceptualmente sin involucrar esta tercera dimensión, que es la propositiva o la política, que es qué vamos a definir, qué vamos a rescatar, qué vamos a tomar, a identificar como aquello de todo lo que tenemos, en términos simbólicos, en términos de comportamientos, en términos de lo que hacemos, como la cultura que queremos crear, fomentar, hacer, transformar. Y entonces, cuando hablamos de cultura, más allá de identificar formas de vincularse, de comportarse, ideas, predisposiciones, orientaciones, nosotros decimos, en general, cuando buscamos definir cultura de la antropología, decimos que la cultura es aquello que orienta nuestro estar en el mundo, y orienta cómo entendemos el mundo y qué entendemos como posible, como probable y como inimaginable en el mundo que vivimos. Pero para decir qué es lo que queremos transformar de esa cultura, cuál es nuestra cultura, ahí ya entonces empezamos a pegarnos a la dimensión de la identidad, a la idea de identidad. Porque
no es todo aquello que nosotros queremos rescatar como la cultura o como nuestra cultura, que queremos hacer cuando decimos vamos a hacer cultura. Es un poco pensar la cultura como un programa, como hacer cultura es siempre hacer política en el sentido amplio, en el sentido de todo aquello que hacemos como proyecto colectivo para definir quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, cómo vamos a invertir nuestros recursos, cómo vamos a proyectar este ser colectivo. Y entonces, más allá de la dimensión analítica, definir la cultura es siempre un programa político. Y cuando nosotros definimos la cultura, estamos definiendo un poco quiénes somos. Y eso es la identidad. Cuando decimos, la idea de identidad es un poco más escurridiza que la idea de cultura, en el sentido de que nosotros podemos afirmar claramente, no hay ser humano, no hay personas, no hay humanidad si no hay cultura. Pero podemos ser sin identidad. Y capaz que desde el psicoanálisis o de las perspectivas más que piensan la construcción del sujeto, el individuo, la persona, no, porque no hay personas, sino hay un yo. Pero puede haber, si no hay un reconocimiento de un yo. Y la identidad, a diferencia de la cultura, siempre implica un reconocimiento de un yo, individual o colectivo. Entonces, es posible pensar lo colectivo sin que exista una manifestación explícita de una identidad. Pero no es posible definir un proyecto cultural sin previamente definir una identidad colectiva, una identidad común. Porque va a ser a partir de la cultura, a partir de la definición, de la construcción de un programa cultural, que vamos a poder definir una identidad, ya no personal o de un agregado de individuos, sino de una cultura colectiva, del proyecto común, algo que decimos, ¿quiénes somos nosotros? Este es bien del juego de dar clase. Nosotros somos los que hacemos esto, o somos los que nos vestimos así, o somos los que comemos, somos los que jugamos al truco, somos los que comemos tortas fritas, somos los que hablamos yeyeando, o somos los que un viernes de frío igual salimos a un lugar que nos queda más cerca o más lejos para juntarnos y pensar determinadas cosas que desde otros lugares podrían verse como aburridísimas o como tristes o como... No voy a entrar en el lugar común de decir nosotros somos los que nos vestimos de gris, porque no estoy de acuerdo con esa definición de nuestra identidad, aunque hoy pierdo la pelea. De gris, no, de negro directamente. Bueno, entonces en la dimensión de lo descriptivo, sí hay algún marrón ahí, las niñas se rescatan. Para describir la identidad, para hablar desde la dimensión de lo descriptivo, la identidad siempre tenemos que ver que no hay una identidad que nosotros podamos identificar externamente. Solo hay identidad cuando hay un colectivo que dice, sí, estos somos nosotros. Si no hay desde las personas una búsqueda por esa identidad, los y las antropólogas no podemos ir y decir, no, mire, su identidad es esta, tómela, quédesela, yo se la doy, se la explico, le hago una lista de cosas que... Entonces, de nuevo, no hay forma de pensar lo descriptivo sin lo programático para la identidad. Y analíticamente y conceptualmente también encontramos ahí algunas cuestiones que son el pensar que también cuando nosotros trabajamos con identidad, y por esta característica de que no hay identidad sino hay personas asumiendo y proyectando esa identidad, no hay ninguna identidad que sea una identidad fija. No hay forma de decir, así como yo no le puedo dar a nadie una identidad y decirle quédesela porque esta es la suya, no puedo cristalizarla, decir, bueno, esta es la identidad, así son los uruguayos. Son las personas que se creen honestas, modestas y qué sé yo, ¿no? Humildes, o que se piensan de ciertas formas excepcionales, extraordinarias, porque ganan mundiales una vez cada tanto, o porque mandan astronautas a la luna. Pero eso va cambiando. Los uruguayos y las uruguayas que
crecimos y nos volvimos adultos en los 90, teníamos algunas ideas sobre quiénes éramos que tuvimos que ir transformando a palazos, porque cuando llegaron otras personas, otros uruguayos y uruguayas adultos que habían nacido en el siglo XXI, nos decían que nosotros éramos una cosa muy diferente de la que nos pensamos. Y cuando hablamos intergeneracionalmente es muy fácil de ver, pero si uno piensa también en la dimensión del campo, de lo rural y del urbano, campo y ciudad, o también en la dimensión de clase, estas cuestiones van a transformarse. Nosotros, tal vez lo que pensemos en este ámbito de quiénes somos nosotros, si hacemos 20, 30 cuadras alrededor, va a cambiar muchísimo, dependiendo, capaz que algunas más, dependiendo de en qué zona de la ciudad y por tanto con qué personas, con qué sector de la sociedad nos estemos hablando, conversando, vinculando. Entonces eso es central en términos analíticos conceptuales para pensar la identidad. La identidad nunca es algo, siempre es algo que está en permanente transformación, es permanentemente dinámica y es dinámica en función de lo que sucede, porque esto que yo les decía, ¿por qué la identidad de los uruguayos o nuestra identidad era diferente en los 90 o se enunciaba de formas muy diferentes en los 90 que hoy en día o que hace 7, 8 años? Porque pasaron cosas y los colectivos elaboran esas cosas y construyen relatos sobre sí mismos, narrativas sobre sí mismos en función de esas cosas. Uno no se inventa una identidad de pigmeo, no podemos venir acá y decir, bueno, dejamos de ser quienes somos y empezamos a ser marcianos, porque no es posible, es una construcción social en diálogo con lo que tenemos en términos sociales, económicos, políticos, del contexto en el cual estamos situados. Y bueno, lo que nos permite esta idea de identidad es proyectarnos, como si nosotros precisamos la cultura para construir identidad y precisamos la identidad para construir la idea de pueblo, que es la idea más, si se quiere, la más política, pero además esta sí es la más resbaladizada de todas. En cultura estamos tranquilos, tenemos libros y libros, podemos estar tranquilos momentáneamente, porque siempre viene alguien a desestabilizarnos, pero tenemos ciertas definiciones, tenemos paradigmas, tenemos corrientes, tenemos una forma de decir, bueno, personas que hacen cultura. Las personas que hacemos, a pesar de que todo el tiempo hacemos cultura, la identidad la hacemos entre todos y por eso es más difícil de ponernos de acuerdo en qué es o para dónde darle forma. La idea de pueblo es aún más compleja, porque es netamente política. Porque cuando hablamos de pueblo no estamos hablando ni de sociedad, ni de comunidad, ni de barrio, estamos hablando de un concepto que nos permite construir diferencias, pertenencias, intereses, formas de proyectarnos, estrategias para pensar cómo darnos lugar. Entonces, la idea de pueblo toma la idea de identidad y la idea de cultura, pero busca hacer con ella algo que es netamente programático, que es netamente político. Y tiene, por esta característica, en sí mismo una índole conflictiva, una dificultad en lograr un consenso en torno a la idea de pueblo. Nosotros podemos tomar una idea de pueblo más lavada, más fuera de la dimensión del conflicto de ideas, del conflicto de posiciones en torno a cómo definimos y pensamos nuestra sociedad y decir, bueno, un pueblo se caracteriza precisamente por su acervo cultural. Entonces nosotros podríamos, sin dificultad, hablar del pueblo uruguayo. Y bueno, lo buscamos en su historia, tenemos nuestros referentes históricos, nuestros héroes patrios. Bueno, la idea de patria ya me quedo porque si no nos tenemos que quedar toda la noche. Pero podemos construir históricamente a partir de la cultura, a partir de la historia, a partir de diferentes hitos, una idea de pueblo. Pero también podemos decir, bueno, si el pueblo es no solo algo que podemos describir, sino algo que queremos hacer, ¿quiénes y por qué integrarían esto que llamamos pueblo? ¿Quiénes serían
nuestros paisanos, nuestros compatriotas, las personas que pertenecen a este mismo pueblo, aquellos que de cierta forma comparten con nosotros un proyecto, una idea de quiénes, de qué queremos hacer, de quiénes debemos ser y cómo nos damos forma. Ahí entonces, ya voy terminando, porque te digo, me embalo y no... Está para mí, excelente, está perfecto. Y entonces, bueno, un poco Débora y Bruno me permitieron, me alentaron a hacer algo que a mí me gusta, que es hablar de los temas en torno a los cuales yo investigo, que son movilidad humana y migración. Y nosotros podemos tomar esta idea de pueblo y pensar, bueno, quiénes pertenecen, quiénes son parte del pueblo y quiénes serían personas que no comparten ese proyecto porque comparten otros proyectos colectivos, personales y colectivos, pero que están o reñidos o enfrentados o no alineados con este colectivo que nosotros estamos construyendo. Y eso lo podemos ver en términos de clase, lo podemos ver en términos geográficos. Si nosotros pensamos el pueblo uruguayo, tal vez el pueblo brasileño y el pueblo argentino no serían un nosotros, pero también lo podemos ver en términos nacionales. Y no pensando los países vecinos, sino pensando los flujos migratorios que están llegando al Uruguay. Y entonces, cuando nosotros pensamos en otros ejes, que tal vez si lo pensamos en términos de intereses de proyectos políticos, de intereses colectivos, podemos generar, por lo menos entre nosotros, algunos consensos. Cuando introducimos la variable, pasa un poco lo que pasa con el género, cuando introducimos la dimensión de, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Cómo o no pertenecen, o por dónde entran las diferencias, los proyectos que introducen conflictos, confrontaciones entre ese nosotros, este pueblo que parecería que tiene que ser homogéneo porque tiene una identidad y una cultura común? Cuando nosotros incorporamos la variable nacionalidad, sucede que ya no estamos tan de acuerdo. Ya entre nosotros empezamos a ver algunos quiebres. ¿Por qué? Porque el espejo del pueblo nos devuelve cosas que no nos gustan en relación a personas que por clase o por historia o por origen, si pensamos en términos no nacionales sino continentales, regionales, pertenecerían a nuestra proyección política, a nuestro colectivo, a aquello que nosotros queremos ser y que queremos transformar, pero que no logramos incorporar, que los vemos como un otro, que los vemos como personas diferentes por su color de piel, porque siendo mujeres o varones no se comportan como esperamos que las mujeres y los varones nuestros se comporten. Mírennos cómo nos vestimos las mujeres y los varones de este país, o de este pueblo, de este sector de la población que estamos de acuerdo en que hay algo que debe ser transformado y que debe ser transformado entre todos. Sin embargo, aquellos que podrían estar a nuestro lado construyendo esa transformación no son incorporados por otras cuestiones que tienen que ver no con los intereses, con las proyecciones, con la programática de nuestra transformación, sino con la forma en la que nosotros pensamos nuestra identidad y pensamos nuestra cultura. Que es, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos los que nos vestimos de gris? ¿Qué pasa cuando vienen las personas que se visten de turquesa o de fucsia o cubren su cabeza con otros elementos que no son un gorro de lana bien encasquetado? O cuando son mujeres que se comportan no recatadamente como nos comportamos nosotras, por lo menos en público, sino que tranquilamente van por la calle riéndose, gritando, tocándose, como cosas que para nosotros todos, nosotros y nosotras, están fuertemente, bueno, no me voy a meter en esa porque fuertemente codificadas, normadas. Nosotros no nos tocamos por la calle. Y entonces, frente a la idea de pueblo, que es la que más nos gusta o la que más nos incita, nos estimula para trabajar en la transformación, nos viene bien retomar estos lugares en torno a los cuales, como estos núcleos, estos insumos, en torno a los cuales nosotros construimos un colectivo
que se proyecta como un todo de acuerdo, en consenso o en relativo consenso, que quiere un mundo, una realidad, una sociedad diferente. Y en esos insumos encontramos muchos mecanismos que son de exclusión. Que no son de exclusión porque los intereses son otros, o porque la pertenencia de clase es otra, o porque la ideología es otra. Son excluyentes porque nos choca, no nos gusta, o porque nos parece que no son aquello que debería ser. No son nuestra cultura y por lo tanto no pueden transformarse en nuestra identidad. Y bueno, entonces por ahí es donde me quedo, y después, porque no quiero entrar en ejemplos concretos, sino me voy. Y después, si quieren, conversamos un poco más. Hoy me toca ser Coco Rivero, lo cual es un gran orgullo y un gran honor por ser el Coco, un gran hombre de teatro, por ser un gran murguero y por ser además amigo y compañero desde hace muchísimos años. Coco escribió un trabajo que se llama Una alternativa al nuevo uruguayo. Pero antes de empezar a leer este interesantísimo trabajo, a mí me produjo una reflexión que me preocupa además desde siempre, y que les voy a decir cuál es así rápidamente. Cuando este partido multicolor ganó las elecciones, derrotando al Frente Amplio, mi amigo Facundo Ponce de León, a quien lo conocen por la televisión y todas esas cosas, escribió en su columna del País que ganamos porque conseguimos arrebatarle la bandera, las banderas. Ahora tenemos que arrebatarles la cultura. Lo dijo descaradamente mi amigo Facundo. Entonces, yo creo que tiene razón Facundo desde el momento en que se trata de una lucha cultural que es uno de los frentes de lucha importantes que no siempre nuestros compañeros políticos se dan cuenta cuánta importancia tiene la lucha por la cultura. La compañera acaba de darnos algunos conceptos sobre lo que es cultura, identidad y pueblo. Y todo eso está imbricado y no podemos tener realmente una cultura popular si es que no peleamos contra la otra cultura. Facundo dice que la cultura hegemónica en el Uruguay es la de la izquierda, porque efectivamente tenemos un gran movimiento de artistas, de cultura artística de izquierda, pero nos descuidamos de esa otra parte de la cultura que es lo que tenemos todos, que es donde se desarrolla en este momento la lucha. No podemos aspirar a recuperar el gobierno ni a fortalecer las conquistas que hemos logrado si es que no desarrollamos, no desatamos esta lucha por la cultura, que necesariamente tenemos ahí al enemigo y sabemos muy bien quiénes somos. Pero mientras no nos demos cuenta del peligro que es perder la batalla cultural, seguramente vamos a ir débiles. Y como dijo la gran compañera pasionaria Dolores Ibarruri, una vez que nos conocimos cuando yo era muy jovencito, y al despedirnos me dijo: cuídate, porque el enemigo cuando no golpea está preparando el siguiente golpe. No perdamos de vista eso, nunca, nunca, porque se trata de nuestra vida, se trata de nuestro pueblo que ella definió de alguna manera. Bueno, pero vayamos a Coco Rivero. Se llama Una alternativa al nuevo uruguayo, que tiene que ver con esto. El nuevo uruguayo, se pregunta el Coco Rivero. Esa idea publicitaria del nuevo uruguayo surge en el 2011, segundo gobierno del Frente Amplio.
producto de muchas cosas. Uno, una vida económica medianamente saneada y equilibrada después de la catástrofe del 2002. Dos, el cuarto puesto en el Mundial del 2010. Lo económico unido a un relato épico, fácil de comprar y fácil de vender. Hay que recordar que desde el 2008 la empresa Nuevo Siglo intentaba vender los paquetes HD con este eslogan: la publicidad definiendo conceptos políticos. Las cosas se ven mejor, el uruguayo es un nuevo uruguayo, decían. Es en medio de un momento histórico que aparece este campo simbólico. Ese Uruguay llega hasta ahora y ese relato es el relato de la perversidad. Un nuevo Uruguay que convive a tirones con un Uruguay no tan nuevo, no tan vistoso, no tan alentador, más bien oscuro. En ese momento, Uruguay que legisló pensando en el futuro y visibilizando lo invisibilizado, leyes en torno al aborto, matrimonio igualitario, cannabis, ley trans, etc., y a la vez tapando y ocultando pasado, ley de impunidad, educación en picada, pauperización sociocultural. Sandino Núñez dice con relación a la idea del nuevo uruguayo: es una estocada que no miente. Renunciamos a la idea del hombre nuevo con todo lo que ello implica y creamos al nuevo uruguayo. Esa definición es el cinismo de la cultura de masas. Ese es tal vez el nuevo uruguayo, un adicto sin clase que solo consume y consuma. Sandino pone en palabras ese notorio proceso de lumpenización del uruguayo, el nuevo uruguayo como un adicto sin clase. En una época de consumo indiscriminado surge esta nueva imagen de nosotros, una imagen distorsionada, una imagen terrible y desalentadora. Me atrevo a pensar que esta nueva mirada tiene su génesis en la crisis del 2002. Por un lado, gente que cae a los márgenes, gente que quedó por fuera del sistema, y por otro lado, gente que se enriquece. Y en el medio, gente con temor a caer, no queriendo ser parte de ese grupo de caídos, queriendo ser parte de los enriquecidos, sabiendo claramente que no lo será. Cualquier parecido con la realidad actual no es ninguna casualidad. Gente que no tiene nada, que tiene menos que nada y que sistemáticamente durante años estuvo por fuera de todo y que en ese momento quedó aún más fuera de todo. Gente enriquecida que empieza a encerrarse en sus barrios privados, lejos de ver ese país real, esa otra parte real de este país. Y allá, a partir de 2005, aparecen políticas sociales claras que se unieron a políticas económicas que ayudaron a paliar las consecuencias de la destrucción, pero que no fueron acompañadas con políticas culturales fuertes y a largo plazo. Pero podríamos pensar, o los invito a pensar de esta manera, que lo que faltó fueron políticas culturales y educativas fuertes unidas a políticas económico-sociales. El nuevo uruguayo surge en ese contexto y en el contexto de un mundo capitalista estallado de consumo y la ausencia desde la izquierda de políticas culturales y educativas alternativas. Dice el material Valores y creencias de los uruguayos de la OPP. Existe evidencia de que en los últimos años parte del consumo de los uruguayos está explicado no solo por la satisfacción personal como proyecto de autorrealización, sino porque además les permite posicionarse con un estatus social deseado. La idea de la sociedad de consumo se concreta en el nuevo uruguayo. El querer parecer en detrimento del querer ser. Unamos esto al uso de las redes sociales. Cuando se considera el ingreso por grupos de referencia, se observa que cuanto menor es el ingreso grupal, mayor es el consumo posicional. Los grupos más pobres en términos relativos consumen más posicionalmente. Este factor es relevante, además, para explicar la presión que algunos grupos de individuos sienten para conseguir los medios necesarios, legal o ilegalmente, para llevar adelante ese consumo. Como nunca nos encontramos con una infinidad de relatos contradictorios,
Relatos que se apoderan de los debates, de las redes, de los medios de comunicación. Microrrelatos en un tiempo de redes abiertas y frágiles. Tiempo de saturación de información. Tiempo de identidades y diversidad. Muchas tribus en un pequeño país, tribus que se entrecruzan y luchan por el relato. En este territorio complejo y difícil de abarcar, el Uruguay legisló pensando en el futuro y visibilizando sectores que estaban invisibilizados históricamente. Todas las leyes de matriz cultural aprobadas en estos últimos años son una responsabilidad de cara al futuro. Esas leyes son tal vez el mayor bien cultural que tiene el Uruguay post-Frente Amplio. Necesitan ser cuidadas y cultivadas en el seno de las prácticas sociales. Pero por suerte esto no se decreta. Ahí no hay eslogan que solucione nada. No hay nuevo uruguayo que nos salve. El Uruguay del siglo XXI necesita una educación con identidad y que abarque relatos, una nueva educación. Hay que trabajar mucho para hacer carne esas leyes en las prácticas culturales cotidianas. Y es en la educación que se libra esta batalla, y ahí tuvimos nuestra mayor debilidad. Ahí se comenzaba a proyectar el cambio, ahí estaba la piedra filosofal de la revolución cultural, pero ahí no pusimos el acento en la acción. En los últimos años, todos los indicadores seleccionados, índice de desarrollo humano, índice de desarrollo sustentable, índice de democracia, proporción de clase media e índice de corrupción, hablaban de un país próspero, pero la percepción interna era la del deterioro. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no alcanzó con esos indicadores? ¿Por qué la percepción fue de deterioro? En lo educativo, a nivel de seguridad, limpieza, transporte, violencia. En un momento se le sumó una interrupción en el crecimiento económico. En todo proceso se da lucha, en todo proceso existen los frenos y los impulsos, pero si eso no es visto o no se comprende, no hay lucidez sobre el territorio que se pisa. A un nuevo uruguayo lumpenizado que solo piensa en su satisfacción, es fácil de venderle nuevos espejitos de colores que alimenten su ombligo consumista, deseoso de un mundo mejor y feliz. Un ejemplo. En general, las personas tienden a atribuir a su desempeño individual en el mercado de trabajo la generación de sus ingresos y no a las políticas públicas que regulan el mercado de trabajo, salario mínimo y consejo de salarios, etc. Este desconocimiento por parte de la gran mayoría de las personas generó que el Estado no fuera visto como un agente que tuvo un rol clave en las mejoras distributivas del ingreso. Eso habilitó el espacio para ciertos discursos que se oponen a que el Estado intervenga para reducir las desigualdades. Fortalecer los procesos culturales y educativos con una dirección humana y de futuro es fundamental. Son un espacio de resistencia a los mismos procesos culturales y educativos que produce el sistema a cada paso y que van en dirección opuesta al futuro. Vuelvo a la palabra cultura. La palabra cultura viene de cultivo. Es una hermosa imagen poética. Para pensarla y hacerla proceso en estos tiempos, pensarla como piedra filosofal. Y entiendo que no hay posibilidad de desarrollo sin germinadores. En el litoral existe la experiencia llamada germinadores. La Liga de Artes Escénicas, donde se comparten procesos creativos y se generan espacios de sinergia sobre los lenguajes y las búsquedas teatrales. Debemos desarrollar esos territorios, apropiarse mutuamente de las capacidades individuales y colectivas, mirar los procesos en 360 grados, erradicar el llegar para motivar el estar, repensarnos. Las disciplinas artísticas y los deportes colectivos son herramientas poderosas de aprendizaje de valores de autosuperación, expresiones socializantes y de valores que ponen lo colectivo y lo individual en una relación dialéctica perfecta. Pensar en esa dirección impulsa, porque la idea del germinador suma y multiplica miradas.
Cuando esa idea es corrompida por las intenciones políticas de detentar el poder, es cuando cualquier idea se transforma en freno, en resta y división. Pensar en redes de autonomía, círculos abiertos, generar territorios para la autogestión, germinadores, semillas que crezcan, germinadores en todas las áreas. Pero para eso hay que pensar fuertemente en la educación. Sin un cambio profundo en la educación es imposible pensar en cualquier tipo de impulso, en cualquier tipo de futuro. El futuro va a venir de todas maneras. Una bailarina sabe que debe hacer plié y debe apoyarse en el suelo para saltar o hacer una buena pirueta. Sin una educación para este tiempo, es imposible pensar en saltar al futuro. Pienso que una cultura pensada desde la izquierda debe pensar en términos de germinadores. Hasta acá el trabajo del Coco. Bueno, muchas gracias por estar a todas y todos. La verdad que escuchando a Arturo, a Pilar, estamos todos en la misma. Veo como, saco esa primera impresión de que estamos más o menos todos por el mismo camino. Yo lo que intenté hacer en esta intervención es hacer algunas investigaciones en base a documentos que uno ya maneja por la dinámica, ¿no?, de estar vinculados permanentemente en los ámbitos culturales. Y traté de hacer como una síntesis. Esto no es la verdad, simplemente son punteos que quería compartir y bueno, en todo caso después los discutiremos. Si la cultura es identidad, son los pueblos quienes la construyen entonces. Cuando pensamos en la cultura como actividad humana, debemos tener en cuenta los diferentes conceptos que existen de cultura y que van más allá de la actividad meramente artística, aunque también la incluye. Es a veces costumbre desde la perspectiva de diferentes artes, como por ejemplo artes plásticas, escritura, artes escénicas, músicas, caer en este error de no trabajar también de la mirada mucho más amplia. Pensemos que no estaríamos hablando entonces de la cultura inmersa en las artes, ni tampoco de pensar en cerradas políticas culturales, sino de la cultura toda inmersa transversalmente, inmersa en la sociedad. Desde el marxismo se piensa la cultura como un círculo de sistemas, pensamientos, ideología, religiones, métodos de conocimiento, costumbres, actividades artísticas y también lo que hace a la vida de un pueblo en cierto territorio y en cierto momento histórico, relacionando esto dialécticamente con las condiciones materiales de vida y las relaciones sociales de producción de ese momento y en ese lugar. En tal sentido, siempre encontramos la cultura también como un campo de lucha de clases, de que se disputa la hegemonía cultural. En este momento quizás somos pocas personas para dar una expresión acabada de la definición de cultura, no pocas personas porque seamos pocas en cantidad, sino porque para ello tendría que estar todos los habitantes de los diferentes pueblos que son realmente los protagonistas de las costumbres y las manifestaciones artísticas de su hábitat y de su lugar. Como lo decía la compañera, son todos diferentes. La definición de cultura no es solo intelectual, tampoco se refiere específicamente a las diferentes ramas de las artes. Sería petulante un concepto de cultura desde las costumbres burguesas. Nosotros, los artistas elevados, ofrecemos a los plebeyos incultos la definición de cultura. Tenemos necesariamente que apoyarnos en la historia cultural y en su evolución, y cómo a través de la misma se oprime o se libera al ser humano. No vengo a ofrecerte políticas culturales, vos sos parte de la cultura. En ocasiones algunos académicos se abrazan a las tesis
de definiciones frías sobre el desarrollo de cultura, pero no levantan la vista para observar el comportamiento del pueblo y su desarrollo. Se diría que en realidad están inmersos en las observaciones teóricas, por supuesto que también necesarias para el estudio estadístico de la cultura, pero quizá lejos de la praxis, y es a través de ella que están el comportamiento y las acciones de los pueblos. Pensemos entonces en un desarrollo colectivo de la cultura de nuestro pueblo como un desarrollo sostenible y sustentable, pero entendida esta como educación y las diferentes ramas del arte, la ciencia, la comunicación, la salud, la relación con el medio ambiente, las costumbres de nuestros pueblos y la relación e interacción del mismo con los pueblos vecinos, con los pueblos hermanos. Porque alguien dijo en algún momento, la historia la hacemos los pueblos y no los individuos aislados. Es por ello que nosotros tenemos que rescatar nuestra identidad y estimular una comunicación regional, integral y a fin de conocer nuestro territorio, nuestros habitantes y las diferentes manifestaciones culturales allí existentes, defendiendo nuestra identidad regional, pero también la latinoamericana. En este aspecto debemos hablar de cómo la cultura en general debe ser atendida de manera comprendida por las acciones de Estado, pero también de la sociedad civil. En encuentros ya realizados por otras organizaciones sociales, como por ejemplo Departamento de Cultura del PIT-CNT, se encontraron definiciones de cultura y del quehacer cultural, pero partiendo de las siguientes interrogantes. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué estrategias debemos impulsar para el desarrollo de la cultura? ¿Cuál es la situación de la cultura hoy por hoy en el Uruguay? Y poniéndonos a estudiar las normativas vigentes de amparo a las diferentes áreas de las artes y de la educación. No olvidemos que hoy por hoy la cultura y la educación están en riesgo, tratando de debilitar el ABC artiguista en cuanto a la educación y el ABC de la cultura, matándolo con recortes y condenando al ostracismo y diferencias de nuestra identidad, como Trinidad Guevara, por ejemplo, como mencionar algunos referentes, ¿no? Atahualpa del Chopo, Carlos Brusa, Rubén Yáñez, Washington Benavides, Andrés Castillo, Citarrosa, Pareja, Torres García, Idea Vilariño y muchos otros más. Imponiendo esto a la mentalidad de las costumbres del método cultural, del capital financiero global y erradicando la identidad de la construcción cultural de nuestro pueblo. Si nos ponemos a pensar conjuntamente qué podemos hacer por amor al arte y la cultura, deberíamos entonces hacer un análisis profundo de la realidad y de la historia. Hay que reconocer también a la diversidad cultural actual para así estimular y aceptar a las nuevas generaciones. Podemos considerar la cultura como estrategias que se dan los pueblos para transitar la vida y cómo el ser humano resuelve su relación con la naturaleza, con su medio ambiente, si lo construye o lo destruye, si lo considera ajeno o se considera parte del mismo. La relación del hombre en colectivo y las diferencias de creación genuina frente a lo que se impone desde los modelos culturales hegemónicos. La relación del ser humano, como por ejemplo con las artes, su derecho al acceso y del disfrute, pero también de la producción de bienes culturales, democratizando y colectivizando el hecho cultural. Los planes educativos del gobierno y las instituciones en el mismo sentido de las definiciones anteriores. Todo esto es tan necesario para hacer frente al el embate cultural terrible que tiene el nombre de globalización, explotación, enajenación y que viene a destruir la cultura. El Uruguay hoy no se escapa de todos los ataques que tiene el resto del mundo. Por eso tenemos que pensar políticas culturales y debemos impulsarla y debemos apoyarnos también en el Estado. Primero que nada está la educación pública y la necesidad de fortalecer y darle un lugar primordial. El arte y la cultura tienen que tener un lugar primordial
también como la educación, y de esa manera trabajar en forma transversal educación y cultura. Sería necesario entonces analizar estos aspectos y lo que podemos hacer todos para modificar de raíz la situación de nuestra cultura en Uruguay. En este sentido, será necesario preparar un gran debate sobre la cultura, sobre su estado actual y las propuestas programáticas necesarias, llevando luego estas propuestas a una instancia como por ejemplo el tercer Congreso del Pueblo. Debemos poner las perspectivas de trabajar en la democratización del disfrute, la producción de los bienes culturales y por supuesto la construcción de elementos para la lucha por la hegemonía cultural del campo popular, pero también en la mejora de las condiciones de vida y organización de los trabajadores de la cultura. Defendamos la cultura como conciencia colectiva, humanizadora, viéndola desde la perspectiva de preparar las bases también para las nuevas generaciones. Podría decirse que la cultura está en riesgo al sacarla de los ámbitos humanizadores para sumergirla en industria, mercado y consumo. Unamuno dijo: el tigre puede destigrarse, el tigre no puede destigrarse, nace tigre y muere tigre, pero desgraciadamente el hombre puede deshumanizarse y pasar a construirse en el más elemental y feroz de los animales. Quería compartir con ustedes también algunos documentos que saqué de lo que fue el segundo Congreso del Pueblo. La cultura ha estado relegada siempre, consciente o inconsciente, a un papel suntuario o secundario. En primera instancia, porque conceptualmente se suele confundir cultura con educación, es decir, con planes de educación formal o hasta con los bienes modales o las buenas costumbres. Pero fundamentalmente porque en el mundo global en el que vivimos, la cultura se ha globalizado al influjo de los avances tecnológicos que se han producido en los medios de comunicación y sometida a las leyes que rigen la economía de mercado como una cosa más. La cultura se ha transformado en el mayor artículo de consumo en la cadena, que se nos pretende imponer masivamente. Un artículo más sometido a los avances de las ofertas y la demanda. Y obviamente las formas culturales que se pretenden imponer son aquellas que más les conviene a un mundo dominante, aquellas que responden y coinciden ideológicamente con su estructura de poder. No podemos seguir siendo inocentes u omisos en este tema. O nos transformamos en una sociedad que estimule la creación a partir de nuestra propia identidad, o nos transformamos para siempre en una dominada y obediente masa de costumbres, comiendo igual, vistiendo igual y pensando igual que nuestros dominadores. En el entendido de las políticas culturales no debemos concebirlas, elaborarlas y ejecutarlas solamente desde el Estado, sino con la participación de las organizaciones sociales todas, como por ejemplo el PIT-CNT, y se propone incidir en las políticas públicas que hacen a la cultura. En el año que se celebran fechas históricas vinculadas a los procesos de construcción de identidad e independencia de esta tierra, se hace imprescindible la generación y profundización de espacios de participación organizada que nos permita desde la central romper con la dependencia de aquellas políticas culturales que emanan de las élites nacionales y del exterior. Los pueblos deben de ser libres, pero aún falta una salvaguardia general al derecho popular. El derecho a esa libertad que nos permite construir nuestra propia vida en consenso con las grandes mayorías nacionales, donde los más infelices sean los más privilegiados. Estamos hablando de la vida de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, de las mujeres jefas de hogar, de los trabajadores y de las trabajadoras, de los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad.
Estamos hablando de un Estado eficiente al servicio de las mayorías. Toda clase de precaución se prodigara cuando se tratara de fijar nuestro destino. Y hoy estamos fijando nuestro destino en un año clave. O profundizamos los cambios con un sentido cada vez más popular, en un sentido socialista, o nos limitamos a administrar con mayor o menor éxito las circunstancias de nuestro propio territorio como sociedad. Muchas gracias.